Mi sueño americano duró solo un mes. Dejé todo atrás. Mi mamá, mis hermanos, la vida entera que había construido con mis propias manos durante 35 años. Crucé una frontera creyendo que del otro lado estaría la oportunidad que nunca tuve, y en menos de un mes me encontré sola, sin noticias de mi familia, rodeada de desconocidos, dentro de un lugar que nunca imaginé que existiría en mi propia historia. Pero lo que me pasó a mí dentro de esas 4 paredes frías cambió algo en mí que ningún logro afuera habría conseguido cambiar. Esta es la historia de una mujer que fue a buscar el sueño americano y regresó con algo completamente diferente a lo que esperaba. Algo que ningún dólar compra y ninguna frontera separa. Quédate hasta el final. Porque la parte más importante de esta historia no es lo que perdí, es lo que encontré cuando ya no me quedaba nada. Existe un tipo de silencio que uno nunca olvida. No es el silencio cómodo de una tarde tranquila, ni el silencio ligero de una noche sin preocupaciones. Es ese silencio que viene después de mucho ruido, después de mucha confusión, después de un momento en que todo cambia de golpe. Un silencio que suena como si el mundo entero contuviera el aliento junto contigo. Ese silencio fue lo que escuché cuando las puertas se cerraron detrás de mí. Déjame retroceder un poco. El cruce duró más tiempo del prometido. No voy a describir los detalles del camino porque no es eso lo que importa aquí, y también porque algunas cosas uno las guarda no por vergüenza, sino porque revivirlas no cambia nada de lo que ya pasó. Lo que sí puedo decir es que hubo momentos en que quise parar, sentarme en el suelo y simplemente rendirme. No de vivir, quiero dejarlo bien claro, sino de seguir caminando hacia algo que ya no se parecía a lo que había imaginado. El grupo con el que viajaba era de personas muy diferentes. Había familias, había hombres solos, había una señora mayor que caminaba despacio y nunca se quejaba de nada. No sabía el nombre de casi nadie. No hablábamos mucho. Existe una especie de acuerdo silencioso en esas situaciones, donde cada persona entiende que la otra también carga un peso que no cabe en palabras. Cuando llegamos al punto en que Ernesto dijo que sería el final del recorrido, sentí algo que en ese momento confundí con alivio. Era una mezcla de cansancio extremo con esa sensación de quien llega después de una caminata demasiado larga. Solo que el alivio duró muy poco. Menos de una hora después, había agentes de migración rodeándonos. No hubo corridas, no hubo enfrentamientos, al menos no donde yo estaba. Solo esa sensación de que el piso había desaparecido debajo de mis pies mientras yo todavía intentaba entender qué estaba pasando. Me llevaron junto con otras personas a un vehículo, luego a un lugar que tardé en comprender lo que era. Era grande. Tenía pasillos largos con iluminación artificial que no dejaba saber si afuera era de día o de noche. Olía a desinfectante y a algo que nunca supe nombrar bien. Un olor institucional, de lugar construido para contener y no para recibir. Centro de detención. Escuché esa expresión por primera vez ese día, dicha por una funcionaria que hablaba español con acento, llenando un formulario mientras me miraba con una expresión completamente neutral. No era crueldad lo que veía en su cara, era indiferencia. Y a veces la indiferencia duele más que cualquier otra cosa. Me dieron un número de identificación. Me explicaron, de forma rápida y mecánica, lo que pasaría a continuación. Había un proceso, había plazos, había la posibilidad de una audiencia y había la posibilidad muy concreta de deportación. Escuché todo eso de pie, con la mochila todavía en la espalda, intentando no mostrar lo mucho que tenía miedo. El lugar donde me pusieron era un área con varias mujeres. Había literas de metal, colchones delgados, cobijas que parecían haber sido lavadas tantas veces que habían perdido cualquier suavidad que pudieran haber tenido. La luz se quedaba encendida en horarios que no correspondían a ninguna lógica que yo pudiera identificar. El frío era constante, ese tipo de frío artificial del aire acondicionado que parece intencional. La primera noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, intentando entender cómo había llegado hasta ahí.
no de forma abstracta, sino de forma práctica. Intenté reconstruir cada decisión que me había llevado a esa cama de metal, en ese lugar que olía a desinfectante, a miles de kilómetros de mi mamá. Lo que más me asustaba no era el lugar en sí, era no saber qué estaba pasando del otro lado. Mi mamá no sabía dónde estaba yo. Tomás y Daniela tampoco. No tenía forma de avisarles, no tenía cómo decirles que estaba viva, que estaba bien, que no necesitaban desesperarse. Esa fue la parte más pesada de todos los días que siguieron. No la detención en sí, no el proceso burocrático, sino el silencio entre yo y las personas que amaba. Poco a poco, fui conociendo a las otras mujeres que estaban ahí. Había una mujer llamada Lucinda, que tenía 42 años y venía de Guatemala. Había intentado cruzar 2 veces antes. En esa ocasión había llegado más lejos que en las anteriores, pero el resultado había sido el mismo. Lo contaba sin amargura, con una especie de cansancio tranquilo que me impresionó. Le pregunté cómo le hacía para no estar enojada con el mundo entero. Pensó un momento y me dijo que el enojo gasta una energía que uno necesita guardar para otras cosas. Guardé esa frase dentro de mí. También había una muchacha joven, que yo calculé tendría unos 19 o 20 años, que no hablaba mucho y pasaba gran parte del tiempo mirando la nada. Nunca supe bien su historia, pero había algo en su expresión que decía que el cruce no había sido sencillo. Aprendí a no preguntar lo que las personas no ofrecen por cuenta propia. Cada una ahí cargaba algo particular, y respetar eso era una forma de humanidad posible en ese contexto. Había mujeres de distintos países, con historias diferentes, con acentos distintos. Pero había algo que nos unía de una manera que yo no esperaba. Ninguna de nosotras había salido de su casa por una decisión fácil. Cada una había dejado algo atrás. Cada una creía que lo que buscaba valía el riesgo. Eso no hacía la situación menos dura, pero hacía el aislamiento menos absoluto. Al 5.º día, conseguí hacer una llamada. Fueron minutos contados, en una línea monitoreada, con la voz temblando de todo lo que había guardado. Cuando escuché la voz de mi mamá al otro lado, no pude decir nada por unos segundos. Ella tampoco. Nos quedamos así un momento que pareció durar mucho más de lo que duró, solo respirando y sabiendo que la otra estaba ahí. Después ella me preguntó si estaba bien. Dije que sí. No era mentira del todo. Estaba viva, estaba entera, tenía un techo sobre la cabeza y comida, aunque mala. Pero bien, en el sentido real de la palabra, no estaba. Me contó que Tomás había intentado buscar información en cuanto supieron que algo había pasado con el grupo. Que Daniela había pasado noches sin dormir, que ella misma había encendido una veladora todos los días. Cuando se cortó la llamada, fui al rincón más alejado que encontré y me quedé quieta un rato. No lloré, extrañamente. Creo que el llanto exige un tipo de entrega que todavía no me podía dar, porque llorar de verdad significaba admitir el tamaño de lo que estaba viviendo. Entonces, respiré hondo y seguí. Los días en el centro tenían una rutina que parecía diseñada para hacer que el tiempo pasara de manera extraña. A veces, un día parecía una semana. A veces, una semana parecía haber volado. Nos levantábamos, recibíamos las comidas en horarios fijos, teníamos un periodo de tiempo en área común, y luego de vuelta. Había momentos de espera sin explicación aparente. Esperábamos sin saber exactamente qué. Solo sabíamos que algo se estaba decidiendo en algún lugar, por alguien que nunca íbamos a ver. Fue en ese tiempo de espera cuando empecé a pensar de una manera diferente. No fue una revelación súbita. No fue un momento cinematográfico en que la luz pegó distinto y lo entendí todo. Fue lento, fue silencioso, fue construido de pequeñas percepciones que se fueron acumulando mientras me sentaba en esa área común observando a las personas a mi alrededor. Comencé a preguntarme qué era exactamente lo que había esperado encontrar del otro lado de la frontera. No en términos prácticos, no el trabajo o el dinero o las mejores condiciones, sino lo que esperaba sentir, en quién esperaba convertirme. Y me di cuenta de que en algún momento, sin haberlo notado,
Había empezado a creer que la versión de mí que existía en México no era suficiente, que necesitaba ir a otro lugar para tener valor, que mi vida sencilla, mi casa chica, mi trabajo repetitivo de 17 años, eran pruebas de una insuficiencia que necesitaba corregirse. Pero sentada ahí, rodeada de mujeres que habían dejado distintos países, distintas culturas, distintas familias, todas movidas por una versión parecida de la misma esperanza, empecé a cuestionarme de dónde venía esa idea de que necesitábamos irnos para convertirnos en alguien. Todavía no tenía la respuesta, pero la pregunta ya era diferente a todo lo que me había permitido pensar antes. En la tercera semana, recibí la información que ya sabía que llegaría, pero que de todas formas cayó como un peso nuevo en el pecho. La deportación estaba programada. La funcionaria que me lo comunicó tenía un tono neutro, profesional. Dijo que había un plazo, que habría un proceso de documentación, que recibiría información sobre los próximos pasos. Habló como quien lee una lista. Escuché todo y agradecí, porque ya no había nada más que hacer. Esa noche, acostada en el colchón delgado con el ruido bajo de las otras mujeres alrededor, me puse a pensar en mi mamá esperando en la puerta de la casa, en los brazos de Daniela abrazándome fuerte, en la mirada de Tomás en la puerta del cuarto mientras yo cerraba la mochila. Y por primera vez desde que había llegado ahí, no solo sentí dolor, sentí nostalgia, una nostalgia real, cálida, que dolía de una manera diferente. Y dentro de esa nostalgia, me di cuenta de que había algo que no había perdido. Todavía no sabía nombrarlo, pero estaba ahí. Hay algo que nadie te cuenta sobre perder un sueño. Todo el mundo habla del dolor, del duelo, del vacío que queda. Pero nadie habla de la extraña claridad que viene junto. Como si, cuando el humo de la ilusión se va, por fin pudieras ver el contorno real de las cosas, de las personas, de ti misma. Eso lo descubrí una mañana fría de martes, dentro de un centro de detención en Texas, con una taza de café malo en las manos y el corazón más quieto de lo que yo esperaba que estuviera. Y fue justo en esa quietud que empecé, por primera vez en muchos años, a escucharme de verdad. La noticia de la deportación cambió algo dentro de mí que todavía estoy intentando describir con precisión. No fue alivio, al menos no de la forma sencilla que esa palabra carga. No fue desesperación, porque la desesperación ya la había vivido las primeras semanas. Fue algo más parecido a una resignación que, al contrario de lo que esperaba, no era derrota. Era casi como llegar al fondo de algo y darse cuenta de que el fondo es más firme de lo que parecía desde arriba. Había fallado en lo que había planeado. Eso era un hecho. El sueño que cargaba durante años, alimentado por relatos de conocidos, por conversas de madrugada, por cálculos mentales de cuánto podría juntar y en cuánto tiempo, ese sueño no había sobrevivido el contacto con la realidad. Y ahora estaba a punto de regresar con las manos vacías, sin dinero, sin el logro que me había prometido a mí misma, debiendo al vecino lo que le había pedido prestado. Pero había algo que no había perdido, y tardé varios días en entender qué era. Fue Lucinda quien me ayudó a nombrarlo. Una tarde en que estábamos sentadas en el área común, sin hablar mucho, me miró de forma directa, como siempre lo hacía, y me dijo que yo parecía diferente a los días anteriores. Me preguntó qué había cambiado. Pensé antes de responder. Le dije que no sabía bien, que había recibido la fecha de la deportación y que, en vez de sentirme destrozada, me sentía extrañamente entera, que no tenía sentido. Ella se quedó callada un momento. Luego, dijo algo que no esperaba. Dijo que la mayoría de las personas que pasaban por ahí salían de dos maneras. Las que salían con el espíritu roto, convencidas de que habían fallado como personas, no como planes. Y las que salían con algo diferente, una especie de conocimiento nuevo sobre sí mismas que la vida normal no les habría dado de otra manera. Le pregunté cómo se sabía en qué grupo estaba uno. Sonrió de lado y dijo que la pregunta en sí ya era una respuesta. Empecé a escribir en esa época. No tenía papel de calidad, pero tenía lo que necesitaba.
Comencé con cosas pequeñas, recuerdos, detalles de cosas que no quería olvidar. El color de la puerta de nuestra casa en Monterrey, el olor de la comida de mi mamá un domingo en la mañana, el ruido que hacía Tomás cuando se reía de algo que solo él encontraba chistoso, la manera de Daniela de doblar las piernas cuando se sentaba en el sillón viejo de la sala. Escribir me hacía recordar quién era yo antes de decidir que necesitaba ser otra persona en otro lugar, porque eso fue lo que fui entendiendo poco a poco. En algún momento, sin darme cuenta claramente, había comprado la idea de que mi vida en México era una versión inferior de algo que podría ser mejor en otro lugar, que el esfuerzo, la sencillez, los 17 años de fábrica eran evidencias de que me había quedado atrás mientras el mundo avanzaba. Pero en ese centro de detención, rodeada de mujeres de distintos países, todas con historias de esfuerzo y de amor y de valentía que ninguna cifra en dólares podría medir, empecé a cuestionarme de dónde venía esa vara para medir. ¿Quién había decidido que una vida sencilla era una vida menor? ¿Quién había puesto en mi cabeza que tener un trabajo repetitivo y ayudar a sostener a la familia era algo de lo que debía avergonzarme tanto como para querer huir? No había una sola respuesta, pero sabía que esa idea no había nacido dentro de mí. La habían puesto ahí, poco a poco, por 1000 voces diferentes, por la comparación constante con los que se habían ido y aparecían en las redes sociales siempre sonriendo, siempre con algo nuevo, siempre pareciendo que habían llegado a un lugar mejor, por la sensación de que quedarse era sinónimo de rendirse. Había una mujer en el grupo llamada Beatriz. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todas ponían atención, no porque hablara fuerte, sino porque lo que decía siempre parecía haber sido pensado con mucho cuidado antes de salir. Una noche, después de que las luces se redujeron al mínimo y el ruido fue bajando, habló para nadie en particular, pero de una manera que parecía que les hablaba a todas al mismo tiempo. Dijo que el mayor problema no era el lugar de donde uno venía, era lo que uno creía sobre el lugar de donde venía. Estuve pensando en eso por días, porque tenía razón de una manera que dolía reconocer. Yo no me había ido de México porque estuviera en peligro. No huía de violencia, no sobrevivía a una crisis que me dejara sin alternativa. Me había ido porque creí que allá no era suficiente, que yo no era suficiente mientras estuviera allá. Y esa creencia, me di cuenta, era el problema real. No México, no la fábrica, no la casa chica de tabique rojo. La semana anterior a la deportación, hubo una tarde que quedó guardada en mi memoria de una manera que no puedo explicar muy bien. Estaba junto a una ventana pequeña, una de esas ventanas que parece más un recuerdo de ventana que una ventana de verdad, mirando un pedazo de cielo azul que aparecía entre las estructuras de concreto. Era un cielo común, sin nada especial, pero me quedé mirándolo por un buen rato. Y pensé en mi mamá. Pensé en ella no con culpa, no con la angustia de los primeros días. Pensé en ella con una claridad nueva. La vi construyendo la casa ladrillo a ladrillo con el dinero que iba juntando. La vi levantándose antes que todos para preparar el café. La vi el día que entré a la fábrica por primera vez, arreglándome el cabello con las manos antes de que yo saliera, como si ese gesto pequeño fuera una forma de protegerme de lo que viniera. Mi mamá nunca se fue a ningún lado en busca de una vida mejor. Se quedó y construyó lo que pudo con lo que tenía. Había pasado años mirando eso como una limitación. En ese momento, por primera vez, empecé a verlo de otra manera. Ella no se había quedado porque no tuviera el valor de irse. Se había quedado porque entendía que el valor de una vida no se mide por la distancia que uno recorre. 2 días antes de la fecha marcada, tuve una conversación con una asistente que trabajaba en el centro y hablaba español con fluidez. Me preguntó si quería platicar sobre lo que pasaría después de la deportación, sobre los recursos disponibles, sobre cómo volver a empezar. Dije que sí. Me explicó algunas cosas de forma práctica y humana, sin el tono mecánico que había encontrado en otros funcionarios.
En algún momento me preguntó qué pensaba hacer cuando llegara de regreso. No tenía una respuesta lista. Me quedé en silencio un momento y luego dije la verdad, que todavía no sabía, pero que por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de descubrirlo. Me miró de una manera que no era lástima. Era algo más cercano al reconocimiento. Dijo que esas ganas de descubrir ya eran más de lo que mucha gente tenía cuando salía de ahí. La noche anterior a la partida no pude dormir de nuevo, pero por razones distintas a las de la primera noche. Aquella primera noche tenía miedo de lo que iba a pasar, del proceso, de lo desconocido, de la falta de control sobre cualquier cosa. Esa última noche estaba pensando en cosas que quería hacer diferente. No de forma grandiosa, no con planes enormes que sabía que podían derrumbarse, igual que ese se había derrumbado, sino cosas concretas, pequeñas, reales. Quería pasar más tiempo con mi mamá, quería entender lo que ella sabía sobre construir sin tener mucho. Quería dejar de comparar mi vida con versiones editadas de la vida de otras personas que veía de lejos y creía que eran completas. Quería aprender a ver lo que tenía como lo que era y no como la versión inferior de lo que podría ser en otro lugar. Quería, quizás por primera vez, darle una oportunidad real a la vida que ya tenía. De madrugada, cuando casi todas dormían, Lucinda se acercó a mi litera y se quedó parada un momento sin hablar. Luego extendió la mano y dentro de ella había un papel doblado. Me dijo que solo lo abriera cuando estuviera en el avión. Lo guardé sin preguntar qué era, y con un gesto sencillo, ella volvió a su lugar, se acostó y cerró los ojos. Yo hice lo mismo, y esta vez dormí. Existe una diferencia entre volver y regresar. Volver carga el peso de quien no llegó a donde quería. Regresar es el movimiento de quien trae algo consigo. Durante mucho tiempo pensé que estaba volviendo. Solo mucho después entendí que estaba regresando, y que lo que traje de vuelta valía más que cualquier cosa que hubiera podido encontrar al otro lado de esa frontera. Pero déjame contarte cómo fue el camino hasta esa conclusión, porque no fue directo, nunca lo es. El día de la deportación comenzó temprano. Me desperté antes del horario, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo estaba a punto de cambiar. Hice lo que había que hacer, junté lo poco que tenía, guardé el papel de Lucinda en la bolsa sin abrirlo, como ella había pedido. Antes de salir del área común por última vez, miré alrededor por un momento. Había mujeres que había llegado a conocer, otras con las que casi no había cruzado palabras, rostros que no olvidaría aunque no supiera los nombres. Cada una de ellas era una historia que no podría contar completa, porque nunca fue mía para contar. Pero cada una me había enseñado algo con solo existir a mi lado durante esas semanas. Lucinda estaba sentada en la orilla de su litera cuando pasé. Me miró e hizo un gesto con la cabeza, de esos gestos simples que lo dicen todo sin necesitar una palabra. Yo hice lo mismo. No hubo abrazo, no hubo despedida larga, pero había un entendimiento entre nosotras que cargo hasta hoy. El trayecto al aeropuerto se hizo en silencio. Había otras personas siendo deportadas junto conmigo, pero nadie hablaba mucho. Cada quien estaba dentro de sí, procesando lo que estaba pasando a su manera. Miré por la ventana casi todo el camino, viendo el paisaje de Texas pasar, un paisaje que nunca había conocido antes de esa experiencia y que probablemente no volvería a ver. Era bonito, ese paisaje. Eso me sorprendió un poco. No esperaba sentir nada mirándolo, pero había algo en ese cielo abierto, en ese horizonte amplio, que me hizo pensar que la belleza existe en lugares que uno nunca imaginó que encontraría, y que a veces uno necesita estar en el lugar más improbable para poder verla. En el aeropuerto, mientras esperábamos en el sector destinado a nosotros, recordé el papel de Lucinda en mi bolsa. Lo abrí con cuidado. Era una hoja pequeña, escrita con letra menuda y firme. Había escrito algunas frases que no voy a reproducir aquí palabra por palabra, porque eran suyas, y algunas cosas le pertenecen a quien las creó. Pero el sentido general era este.
Decía que había pasado por ese lugar 3 veces, y que cada vez que salía, salía diferente. Que la primera vez había sido con vergüenza, la segunda con rabia, y la tercera, que era esa. Por primera vez estaba saliendo con algo que ella llamó entendimiento. Decía que esperaba que yo encontrara el mío antes de necesitar 3 intentos. Y al final, había escrito algo sencillo que se quedó conmigo de una manera que no sé describir bien. Escribió: el lugar donde naciste no es un límite, es un punto de partida. La diferencia está en cómo decides partir. Doblé el papel con cuidado y lo volví a guardar en la bolsa. Y abordé. El viaje de regreso duró horas que parecían tener una textura diferente al tiempo normal. No estaba bien, sería mentira decirlo. Había un peso enorme en cada pensamiento, la conciencia del dinero perdido, de la deuda con el vecino, de la cara que tendría que poner al llegar, de todo lo que había dejado atrás, creyendo que estaría ausente por un tiempo y volvería transformada en un sentido diferente al que ocurrió. Pero había también, mezclado con todo eso, algo que solo puedo llamar una ligereza extraña. Como si una capa de algo pesado hubiera sido removida durante esas semanas. No la capa de las dificultades prácticas, esas seguían todas ahí, sino la capa de una expectativa que cargaba sobre mí misma sin haberme dado cuenta bien. La expectativa de que necesitaba ser otra persona, en otro lugar, para por fin tener valor. Esa capa se había quedado atrás. Cuando el avión aterrizó y pisé suelo mexicano, me detuve un segundo nada más. Solo un segundo. Respiré el aire de ese lugar que conocía desde siempre y que esta vez entró diferente. No sé explicar cómo. Entró como el aire de un lugar que es tuyo, no porque sea perfecto, no porque no tenga problemas, sino porque es reconocible de una manera que va más allá de la geografía. Pasé por los trámites necesarios, respondí lo que tenía que responder, y luego me dejaron pasar. Afuera había personas esperando a sus familiares. Había el ruido común de un aeropuerto, voces, maletas, anuncios por el altavoz. Y estaba mi mamá. Estaba parada un poco alejada de los demás, con las manos cruzadas frente al cuerpo, buscándome con los ojos. Cuando me vio, no corrió, no gritó mi nombre. Solo se quedó parada y me miró de una manera que no voy a olvidar nunca. Era una mirada que decía: «Estás aquí, eso es suficiente». Caminé hacia ella y cuando llegué cerca, abrió los brazos y yo entré en ellos como alguien que por fin encontró lo que estaba buscando. Me quedé ahí un rato sin hablar. Ella tampoco habló. No había nada que necesitara decirse en ese momento. Los días que siguieron fueron difíciles de una manera muy concreta y práctica. Estaba la deuda con el vecino, que necesitaba resolverse. Estaba la plática con mis hermanos, que se habían preocupado de maneras distintas. Estaba el regreso al trabajo, lo cual no fue sencillo porque el puesto que había dejado ya estaba ocupado, y necesité encontrar otra opción. Estaba la mirada de algunas personas del barrio que sabían lo que había pasado y que a veces cargaban un juicio que ni siquiera intentaban esconder. No voy a fingir que fue fácil, sería deshonesto de mi parte. Pero había algo diferente en la manera en que estaba enfrentando esas dificultades. Antes, cada obstáculo que aparecía parecía una confirmación de que estaba atrapada en un lugar sin salida. Ahora, cada obstáculo parecía simplemente un problema que necesitaba una solución, no una sentencia, no una prueba de que era insuficiente, solo un problema, y los problemas tienen salida. Tomás fue el primero con quien pude platicar de verdad. Tiene una forma de escuchar que siempre me ha impresionado. No interrumpe, no intenta dar solución antes de tiempo, no pone cara de quien tiene lástima. Solo escucha. Le conté partes de lo que había vivido, no todo, porque algunas cosas todavía las estaba procesando, y hablar antes de procesar a veces complica más de lo que ayuda. Pero le conté lo suficiente para que entendiera que había regresado diferente, no derrotada. Él se quedó callado un momento después de que terminé. Luego dijo que desde que me había ido, había pensado mucho sobre lo que quería hacer con su propia vida,
que verme irse a buscar algo le había movido algo que no esperaba, y que había llegado a algunas conclusiones sobre lo que quería construir aquí. Le pregunté qué era. Me habló de un proyecto pequeño, algo que quería intentar armar con un amigo. Una idea que había guardado en el cajón por creer que no tenía las condiciones para ponerla en práctica. Le dije que debería intentarlo. Me miró con una media sonrisa y dijo que era raro escuchar eso de mí, considerando lo que acababa de pasar. Le dije que el problema nunca había sido intentar. El problema era creer que solo se podía intentar lejos. Daniela tardó un poco más en platicar conmigo. Se había enojado, lo cual entendí completamente. Cuando uno quiere a alguien y esa persona pone su propia vida en riesgo, el enojo es también una forma de amor. Es la manera que el miedo encuentra de expresarse cuando el peligro ya pasó. Después de algunos días, vino a mi cuarto una noche y se quedó parada en la puerta, igualito a lo que Tomás había hecho la noche antes de que me fuera. Me pareció que había algo poético en esa inversión. Dijo que había tenido miedo de no volverme a ver. Le dije que lo entendía. Dijo que no quería que me fuera de nuevo. Le dije que no me iría. No de esa manera, que si algún día me fuera, sería diferente. Me preguntó qué había cambiado. Pensé antes de responder. Le dije que me había ido creyendo que necesitaba convertirme en otra persona, en otro lugar para tener valor. Y que había regresado entendiendo que el valor ya estaba aquí. Que siempre había estado. Que yo era quien no lo veía. Se quedó callada un momento. Luego entró al cuarto, se sentó en la orilla de la cama y se quedó ahí un rato conmigo, sin necesitar más palabras. Mi mamá y yo platicamos una mañana de domingo, mientras ella preparaba el café como siempre lo ha hecho. Yo estaba sentada en la silla de la cocina, la misma silla donde me sentaba desde chica, y por un momento fue como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, como si tuviera 8 años y 35 al mismo tiempo. Ella me preguntó, sin mirarme, moviendo la olla, si de verdad estaba bien. Dije que sí, que estaba aprendiendo a estarlo. Ella dijo que era suficiente. Luego se dio la vuelta y me miró, y dijo algo que no esperaba. Dijo que entendía por qué me había ido, que ella nunca había ido a ningún lado, pero que no era porque no tuviera ganas. Era porque sus decisiones habían tomado otro camino, y que eso no la hacía mejor ni peor que yo, solo diferente. Y luego dijo, lo que importa es que regresaste sabiendo quién eres. Eso yo no te lo podía enseñar. Tenías que descubrirlo sola. No pude responder nada. Solo me levanté de la silla y fui hacia ella, y nos quedamos así, las dos, en la cocina chica que olía a café, una mañana de domingo en Monterrey. Hoy, cuando miro hacia atrás, no tengo vergüenza de lo que hice. Tengo claridad. Sé que me equivoqué en algunas decisiones. Sé que el camino que elegí tenía riesgos que subestimé. Sé que el dinero que perdí tardó mucho tiempo en reponerse, y que la deuda con el vecino se fue pagando de a poco, con trabajo y paciencia. Pero no me arrepiento de haber intentado. Me arrepiento, sí, de haber creído que necesitaba irme para convertirme en alguien. Porque esa creencia no estaba bien. El sueño americano que idealicé durante años no existía como yo lo imaginé. No porque Estados Unidos no sea un lugar donde las personas encuentran oportunidades, porque sí lo es, y eso lo sé, sino porque la versión que construí en mi cabeza estaba basada en la idea de que allá por fin sería suficiente. Y ningún lugar del mundo tiene ese poder. Ese poder es tuyo. Siempre lo fue. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. No te estoy diciendo que no persigas tus sueños. No te estoy diciendo que quedarte es siempre la respuesta correcta. Te estoy diciendo que antes de partir a buscar cualquier cosa, vale la pena preguntarte de dónde viene la necesidad de partir. Si es porque quieres crecer, porque tienes un objetivo claro, porque existe una oportunidad real que quieres alcanzar, ve, con planeación, con seguridad, con conciencia de lo que estás haciendo. Pero si es porque crees que el lugar donde estás y quien eres ahí no son suficientes, entonces el problema no está en el lugar, y cambiar de lugar no lo va a resolver. Yo aprendí eso de la manera más difícil que pude haber aprendido, y aún así, hoy estoy agradecida, porque regresé entera,
Y por primera vez en muchos años me siento exactamente eso, entera.